Bienvenidos a Reflexionando. Este es un programa destinado al estudio profundo del texto bíblico y sobre todo a poder dar herramientas que les puedan servir a ustedes en el repaso de la lección de escuela sabática. En este día vamos a tratar el tema o la escuela sabática titulada Instruyendo a los discípulos, parte 1. Como todos sabemos, la escuela sabática de este trimestre está basada en el libro de Marcos. Y a lo largo de todo este trimestre hemos estado recorriendo los diferentes episodios que Marcos o Juan Marcos nos relata acerca de la vida de Jesús. Y de todos esos episodios hay uno en particular que es bastante emblemático y bastante enigmático. Me refiero al episodio de la transfiguración que está escrito en el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. Así que vamos a abocarnos al estudio de este particular episodio y vamos a ver qué tipo de herramientas podemos usar para entender esta historia. Así que antes de comenzar, les invito a que inclinen sus rostros para que hagamos una corta oración. Señor, damos gracias por tus bendiciones, gracias por el estudio de tu palabra. Y en esta mañana, al ver este episodio, Señor, en la historia de nuestro Salvador Jesús, queremos pedir que nos des entendimiento, sabiduría, que nos permitas, Señor, poder comprender el mensaje que tienes para nosotros a través de esta historia. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y según sea tu voluntad, Señor. Amén. Vamos a leer la historia según la refleja Marcos. La encontramos en Marcos capítulo 9, versículos 1 al 13. Y el texto dice de la siguiente manera: También les dijo, de cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que haya visto que el reino de Dios ha venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede dejar tan blancos. Y vinieron a él, Elías y Moisés, y hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que hablaba, pues estaban asustados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron a nadie más con ellos, sino solo a Jesús. Mientras descendían al monte, les mandó a que a nadie dijeran lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Por esto guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, pero ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser despreciado? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como estaba escrito de él. El episodio ocurre en el norte de Israel, en la región de Galilea. Hay 2 montes principales en esta región que pueden haber sido el lugar donde ocurrieron. El primero es el monte Tabor. Algunos académicos lo descartan debido a que en el mismo había una guarnición romana, así que hubiese sido bastante improbable que Jesús hubiese ido a este monte para ser transfigurado. El otro monte es el monte Hermón, un monte más o menos de 9,000 pies de altura, bastante alto, y que es una de las principales características geográficas de la región, por lo tanto se puede ver a la distancia. Y es posiblemente este el lugar donde esta historia ocurrió.
Lo interesante de la perspectiva de Marcos es que Juan Marcos era discípulo de Pedro y lo más seguro es que él obtuvo toda su información directamente de Pedro. Por lo tanto, lo que leemos en esta historia es la perspectiva casi segura de Pedro en cuanto a cómo ocurrieron los eventos. Ahora, lo que nosotros primero notamos en esta narrativa es una declaración bastante fuerte de Jesús, cuando dice que no todos, algunos de los que estaban aquí, refiriéndose a los fariseos, gustarían la muerte, no gustarían la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios había venido con poder. Jesús se estaba refiriendo a que habían personas, especialmente los líderes que posiblemente estaban planificando su muerte o que constantemente estaban acosándolo y atentando contra su ministerio. Podemos pensar en nombres como Anás y Caifás, que no gustarían la muerte, que la muerte les sería una mejor opción cuando Él viniera en su reino. En el Apocalipsis, Juan menciona algo similar cuando dice que los que le crucificaron lo vienen viendo en gloria y le gritan a las rocas: escondernos de la gloria de aquel que viene en las nubes. Así que Jesús está diciendo que las acciones o la perspectiva que estos hombres tenían presente en un futuro iba a cambiar drásticamente cuando vieran quién Jesús en realidad era. A lo largo de los evangelios, nosotros vemos a un Jesús con vestigios de divinidad, pero con una humanidad bastante resaltada. Vemos un Jesús que lo crucifican, que lo azotan, que lo calumnian, lo cachetean, se burlan de él. Es un Jesús que pareciera que en cierto sentido está limitado en poder por su característica humana, por su humanidad. Pero vemos vestigios también de divinidad. Por ejemplo, cuando fueron a arrestar a Jesús, todos cayeron ciegos al suelo, vestigio de divinidad. Cuando Pedro con la espada le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, y Jesús le restauró, vestigios de divinidad. Cuando Jesús le dijo a Lázaro: sal fuera, y lo resucitó luego de 4 días de haber estado en la tumba, vestigio de divinidad. Por lo tanto, vemos aquí y allá actos que nos dan a entender de que Jesús es mucho más que un ser humano, pero no en su totalidad. Por lo tanto, en este momento, los fariseos y el liderazgo judío, el liderazgo religioso, estaba tratando de impedir la obra o el ministerio de Dios. Estaban dispuestos a llegar hasta el límite de asesinarlo si era posible, porque no tenían una perspectiva completa. Los discípulos tampoco tenían una perspectiva completa. Ellos estaban siguiendo al maestro, estaban siguiendo a alguien a quien admiraban, a quien habían visto hacer milagros, pero su perspectiva no estaba 100% completa. Por eso es que en el Apocalipsis nosotros encontramos que las primeras líneas del Apocalipsis lo definen como la revelación de Jesucristo, la revelación de algo que estaba escondido, pero ahora es expuesto completamente. Pero ¿por qué razón tiene que ser expuesto? ¿Por qué tiene que ser revelado? Porque en los evangelios nosotros encontramos un Cristo que puede ser crucificado, pero en Apocalipsis encontramos un Cristo que no puede ser crucificado, que no puede ser derrotado. De su boca sale una espada de doble filo, sus ojos son de fuego, su resplandor es incontenible. Aparece en un caballo blanco como un general romano conquistando. Es inderrotable. Jesús en el Apocalipsis es revelado completamente en su divinidad. Y en esta ocasión, Jesús estaba a punto de demostrarle a los discípulos un vestigio de divinidad
que tendría como objetivo cambiar su perspectiva. Así que nos vamos a la historia en sí y vemos que Jesús toma a 3 discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Este es el Juan que escribió el Evangelio, es el Juan que escribió las 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y es el Juan que nosotros presumimos es el autor del libro de Apocalipsis. Es el mismo Juan, el discípulo amado. Y se los lleva aparte. Y mientras ellos fueron con él a este monte, el texto nos dice que Jesús se transfiguró, es decir, se transformó. Y es interesante cómo Marcos nos usa una expresión diciendo de que sus vestiduras eran tan blancas que no había ningún lavador que pudiese hacer que una vestidura fuesen tan blancas como las vestiduras que Jesús tenía en el momento que se transformó. Si nosotros lo podemos en términos modernos, no existe cloro ni lavadora que pueda limpiar, que pueda emblanquecer las vestiduras y hacerlas tan blancas como las vestiduras que Jesús tenía. Y nosotros vemos que las vestiduras blancas, especialmente vestiduras resplandecientes en el texto bíblico, son representación de divinidad. Por lo menos, cuando nosotros vamos al libro de Daniel, vemos que el anciano de días también estaba vestido de blanco. Vemos a los ángeles vestidos de blanco. Vemos en el Apocalipsis a Jesús también vestido de lino fino blanco. Vemos a los 144,000 vestidos de blanco. Y le fueron dadas vestiduras blancas a la gran multitud. Por lo tanto, en esta ocasión, la blancura de los vestidos de Jesús está señalando precisamente hacia la divinidad de Jesús. Y luego nos dice que vinieron Elías y Moisés. Ahora, no sé exactamente cómo Pedro pudo reconocer a Elías y a Moisés. En esta época, pues, no había fotografía, no había registros pictográficos de Elías y Moisés. Estaban sus historias, pero nadie los había visto. Así que no sé cómo los reconocería, no sé si una voz divina se lo diría, no sé si cuando llegaron Jesús diría Elías y Moisés, no sé si aparecerían con algo que inmediatamente Pablo visualmente los asoció con Elías y Moisés. Lo cierto es que Pedro los identifica inmediatamente, Elías y Moisés. Es importante que nosotros prestemos atención a estos 2 caracteres, porque no es la última vez en la cual vamos a verlos asociados con el ministerio de Cristo. De hecho, si ustedes me acompañan al libro de Apocalipsis, capítulo 11, es el capítulo de los 2 testigos. ¿Se acuerdan los testigos que son muertos en la ciudad que se llama Sodoma y Egipto, en donde fue muerto Cristo, en referencia a Jerusalén? Así que está hablando justamente de eso y está hablando de la opresión también del Imperio Romano en todo el contexto del libro. Y presenta 2 testigos, ¿no? Estos 2 testigos son comparados con 2 lámparas, están presentes siempre delante de Dios, son comparados con 2 olivos. Por lo tanto, son testigos que sirven para, en cierta forma, justificar o en cierta forma validar el ministerio que está siendo llevado a cabo en el libro de Apocalipsis, el ministerio de Cristo. Y una de las características de estos 2 testigos es la siguiente. Leemos en el versículo 5 y el versículo 6 de Apocalipsis 11. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Versículo 6. Estos, los 2 testigos, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Una referencia clara a Elías. Elías oró y no llovió. Y luego oró y volvió a llover. Y noten la segunda.
y tienen poder para convertir sobre las aguas, para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Una referencia clara a Moisés. Moisés fue el que Dios, a través de Moisés, transformó las aguas del Nilo en sangre, y fue a través de Moisés que Dios envió las plagas. Por lo tanto, es una referencia clara a Elías y a Moisés. Es interesante notar que estos dos personajes, tanto Elías como Moisés, tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, Elías, al finalizar su ministerio, no murió, sino que el texto nos dice que pasó su ministerio a su seguidor Eliseo y fue arrebatado en un carruaje de fuego hacia el cielo. Por lo tanto, Elías, según el texto bíblico, no conoció la muerte. Por otro lado, Moisés sí conoció la muerte. El texto nos habla, aunque hay una tradición judía que habla de que Moisés no conoció la muerte, el texto bíblico claramente nos presenta la muerte de Moisés en el monte Nebo, luego de que Moisés cometiera su error, en vez de tocar la roca, la golpeó, y eso hizo que se le atribuyera a él, en vez de a Dios, el milagro del agua que salía de la roca. Por lo tanto, Dios le había dicho a Moisés: no vas a entrar a la Canaán. Así que en el libro de Deuteronomios tenemos los momentos finales de Moisés. Dios lo lleva al monte Nebo, pasea por el monte Nebo, y finalmente Moisés deja de existir. De hecho, la narración pareciera decir como que fue Dios mismo quien lo enterró. Pero luego vamos al libro de Judas en el Nuevo Testamento y nos damos cuenta de que viene un episodio sacado de un libro apócrifo de Primera de Enoc, que se titula, una sección que se titula La Ascensión de Moisés, en donde se nos dice que Dios resucitó a Moisés y no le permitió entrar en la Canaán terrenal, pero sí en la Canaán celestial. Es decir, lo llevó con él hacia la Canaán celestial. Por lo tanto, vemos que tenemos dos personajes, uno que no conoció la muerte y otro que sí conoció la muerte. Y pareciera que estos dos personajes representan la totalidad de la cristiandad o la totalidad del pueblo de Dios. Aquellos que han de morir, pero han de resucitar, como Moisés, y aquellos que han de estar vivos o que por alguna razón, como el caso de Enoc, fueron llevados al cielo sin conocer la muerte. Ambos grupos parecieran estar representados en estos dos personajes en este momento. Curiosamente, esa es precisamente una de las referencias que se hace de estos dos testigos en el Apocalipsis, que aunque conocen la muerte, resucitan. Pero también hay similitudes entre ambos personajes. Ambos personajes fueron perseguidos y despreciados por el mismo pueblo de Dios. Nosotros podemos ver en la historia del Éxodo cómo muchas veces el mismo pueblo de Israel, el pueblo que Moisés estaba tratando de liberar, desarrolló complots en contra de él, inclusive en varias ocasiones demandando su muerte. En el caso de Elías quiso exhortar a Acab y a Jezabel y al pueblo de Israel en el reino del norte a que volvieran hacia Dios y dejaran su adoración a Baal y a Asera, el sincronismo que tenían con las religiones cananitas. Pero como resultado, entonces termina siendo perseguido por Jezabel y Acab, al punto de que huye, se esconde en una montaña, y es precisamente cuando nosotros tenemos el episodio de Elías viendo la gloria de Dios en el silbo o en la brisa apacible. Hay otra similitud que tenemos entre ambos caracteres, es que ambos experimentaron desconsuelo, ambos experimentaron desánimo. De hecho, ambos
en diferentes ocasiones le pidieron a Dios que por favor les quitara la vida. O sea, se sintieron abandonados con Dios. Elías se queja delante de Dios y le dice: mátame de una vez, porque Jezabel ha matado a todos los profetas, solamente quedo yo y me anda buscando para matarme. Moisés, en medio de la frustración con Israel, también en varias ocasiones le dijo a Dios: entonces si vas a destruir este pueblo, entonces mátame a mí primero, como diciendo: yo he fracasado. Ambos se sintieron abandonados por Dios en los momentos de mayor dificultad. Y qué curioso que Jesús también estaba a punto de experimentar precisamente el mismo sentimiento de abandono y de estrés absoluto. Lo tenemos en Getsemaní diciéndole a Dios: Padre, pasa de mí esta copa si es posible. Lo tenemos en la cruz diciendo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Se dan cuenta? Jesús también fue despreciado por el mismo pueblo a quien Él quiso ayudar. Jesús también se sintió abandonado por Dios, se sintió solo. Y al igual que Elías, y al igual que Moisés, le preguntó a Dios por qué lo había abandonado. Pero hay una cosa muy importante que definitivamente se convierte en la similitud principal entre estos personajes y Jesús. Y es que ambos personajes lograron libertar a el pueblo de Dios de su condición presente. En el caso de Elías, él logró exterminar la adoración a Baal. En el caso de Moisés, pudo librar a Israel de la esclavitud de Egipto. En el caso de Jesús, Jesús pudo librar a todo aquel que cree en Él de la esclavitud y el poder del pecado. Los tres son salvadores. Los tres fueron instrumentos de Dios. Y los tres fueron exitosos trayendo liberación y salvación. Por lo tanto, nosotros ver esta escena de transfiguración, nosotros podemos ver que el ministerio de Jesús se veía reflejado en las vidas y en los ministerios tanto de Elías como de Moisés. Pero hay un punto más que nosotros tenemos que analizar en esta ocasión, y es la petición de Pedro. Pedro le dice: Señor, es bueno que estemos aquí, es maravilloso que estemos aquí, excelente que estemos aquí, pero creo que debemos hacer 3 enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Ahora, Pedro no estaba queriendo ser hospitalario, Pedro no quería hacer estas enramadas o estos refugios para que sencillamente se sintieran cómodos estos 3 personajes. No era la intención de Pedro. La intención de Pedro es mucho más profunda. De hecho, la palabra enramadas en el griego original se puede traducir como tabernáculos, tiendas de tabernáculos. Y esto nos lleva al Éxodo, nos lleva a recordar precisamente un episodio en la vida de Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés entraba en el tabernáculo, o lo que también se conoce como la tienda de reunión, a hablar con Dios? Y cuando salía, su cara era tan brillante que tuvo que ponerse un velo para opacarla un poco y no deslumbrar a aquellos que se acercaban. Y el deslumbrar quiere decir que infundía temor en aquellas personas que lo veían. Lo que Pedro estaba diciendo es que necesitabas ponerle una especie de velo a estos 3 personajes, porque él, como fue el caso de Isaías en su llamado, se sentía pecador, se sentía impuro, sentía el mismo miedo que sentían los israelitas en la península de Sinaí cuando veían la presencia de Dios. Sentían el mismo temor.
Pedro no estaba queriendo ser hospitalario. Pedro estaba queriendo menguar un poco la gloria, el resplandor que sus ojos estaban contemplando. De hecho, luego en la historia nos dice que vino una nube y una especie de sombra y que descendió sobre ellos, que rodeó a Jesús, a Moisés y a Elías, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Para poder entender esa semblanza de la nube tenemos que ir a el libro de Éxodos en el Antiguo Testamento, capítulo 19, versículo 9. Noten, este es el contexto de Dios hablando con Moisés, dándole las instrucciones también a todo el pueblo acerca de lo que habrían de hacer. Es el capítulo justo antes que Dios da los 10 mandamientos. Y en el versículo 9, noten lo que Dios le dice a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Así como Dios descendía en una nube para hablar con el pueblo, así también nosotros podemos ver que en el momento de la transfiguración, una nube rodeó la divinidad de Jesús y rodeó el resplandor que salía de ese momento, de ese encuentro de estos 3 personajes. Y una voz de esa nube declaró a Pedro, Jacobo y Juan: este es mi Hijo amado. Y es interesante que en el contexto, luego Pedro comienza a preguntarle a Jesús acerca de Elías. ¿Habría de venir? ¿No habría de venir? Y si ustedes recuerdan, en el encuentro que Jesús tuvo con Elías, con Juan el Bautista, que Jesús hace referencia, Elías ya vino, está haciendo referencia precisamente a Juan el Bautista. En ese encuentro, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, una voz del cielo desciende y dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Es una declaración bastante similar, donde la divinidad, donde Dios está señalando precisamente a Jesús como divino, no solo como humano, sino glorificado, y aparte de eso, exhorta a los 3 discípulos que están ahí a que escuchen a Jesús. Es una historia hermosa que en medio de toda la fragilidad que los discípulos contemplaron, vieron en Jesús, humanamente hablando, al mismo tiempo tenían ese vestigio de divinidad y esa idea de que Jesús era mucho más que lo que sus ojos podían percibir diariamente. Es este momento el que posiblemente solidificó en la mente de estos discípulos quién era Jesús. Es por eso que Juan comienza su evangelio en el primer capítulo hablando del verbo que era con Dios, estaba con Dios, y ese verbo se hizo carne, destacando principalmente la divinidad de Jesús. Porque no solo lo escuchó, sino que Juan, junto con Pedro y Jacobo, lo vieron con sus propios ojos. Espero que estos pequeños detalles sirvan de ayuda en el estudio de la lección de esta semana. Les invito a que se conecten la próxima semana a Reflexionando, para que entonces podamos nuevamente ver otros elementos importantes que nos ayuden a entender el libro de Marcos. Dios les bendiga y que el Señor les acompañe hoy y siempre.